Hi everyone, good morning. Well, it's still morning. Let me share my screen. Okay. Well, we're going to start. Good morning, everyone. My name is Teacher Erika Mayo. This is a class for Santander University, English 3. That is the class. The topic for today is past simple and past progressive. Let me start my presentation. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Erika Mayo y esta clase es para Universidad Santander. La clase es Inglés 3 y el día de hoy vamos a trabajar el tema pasado simple y pasado progresivo. I hope that you can hear me. I'm not sure about it. Bueno, in this slide we have a Venn diagram. We are going to compare past simple and past progressive, past simple versus past progressive. In the left, you can see past simple, and in the right, you can see past progressive. Remember that this kind of diagram help us to find the similarities and differences between two topics, in this case, past simple and past progressive. Well, for the past simple, we use regular and irregular verbs in past. And we also use did or didn't, it depends. But in the opposite, for past progressive, we use was, were. We use verbs with ing termination, or we can use wasn't or weren't if we are going to write a negative sentence. These are the differences between these two topics. And for the similarities, well, in both cases, we use personal pronouns or a subject. And we can use expressions in past like yesterday, last week, last month, last vacations. I'm switching into Spanish. Bueno, en pantalla ustedes pueden observar un diagrama de Venn. Este tipo de diagramas me permiten ver las diferencias o similitudes de dos temas. Las diferencias están a los lados y las similitudes están en el centro. Ahora bien, estamos comparando pasado simple y pasado progresivo, que son dos temas en inglés. Y bueno, cuando hacemos oraciones o estructuramos oraciones en pasado simple, usamos verbos regulares e irregulares en pasado. Y también usamos el auxiliar did o didn't para oraciones negativas y preguntas. En el caso del pasado progresivo, no vamos a usar did o didn't, vamos a usar was o were, que significa era o estaba, o bien eran o estaban, más verbos con terminación ing. Recuerden que estos verbos con terminación ing nos dan la terminación ando, yendo en español. Por ejemplo, lavando, cocinando, jugando, escribiendo, platicando, entre otros. Y bueno, si quiero estructurar oraciones negativas, voy a utilizar wasn't o weren't. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Ahora bien, ¿qué tienen en común esos dos tiempos? Bueno, pues como ambos se refieren a un tiempo pasado, pues en ambos casos utilizamos expresiones como yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last vacation, las vacaciones pasadas. Y podemos usar pronombres personales como I, you, he, she, it, we, they, o bien sujetos, right? So, let's see. Past simple.
Para el tiempo pasado simple, como dijimos antes, usamos verbos en pasado. Aquí tengo unos ejemplos. Went, I went to the park. Yo fui al parque. Went es un verbo, bueno, el verbo go, que es su forma base, es un verbo irregular. Es decir, que cambia su escritura cuando la escribimos en pasado, cambia a went. Y mi oración dice, yo fui al parque. Si quisiera escribir esta misma oración en forma negativa, tendría que hacer uso del auxiliar didn't. Mario didn't go to the park. Como estoy usando el auxiliar didn't, el verbo regresa a su forma base, que es go, y mi oración dice, Mario no fue al parque. Y como pregunta, did you go to the park? De nuevo, como estoy haciendo uso del auxiliar did, pues el verbo se queda en su forma base, go, y el did pasa al inicio de la oración. Did you go to the park? ¿Fuiste al parque? Recuerden que en inglés solo escribimos el signo de interrogación al final de la oración, right? Well, very important to take this in account because sometimes you forget to change the verb. A veces se les olvida cambiar el verbo a su forma base en pasado o en pregunta. Entonces, es muy importante considerar eso. También considerar si el verbo es regular o irregular. Recuerden que si es irregular como go, va a cambiar su escritura. Pero si es un verbo regular como, por ejemplo, travel, viajar, pues solamente le voy a agregar ed, traveled, al final para convertirlo a pasado simple. Well, what about past progressive? Bueno, el pasado progresivo nos habla de una acción que estaba sucediendo en un tiempo pasado. Y aquí tengo unos ejemplos. Dijimos que íbamos a usar was y were más un verbo con terminación ing. First example. Yesterday I was cleaning my room. Ayer yo estaba limpiando mi cuarto. Last week, Luis was visiting Mexico City. La semana pasada, Luis estaba visitando la Ciudad de México. Last night, my parents were watching the news. Anoche, mis padres estaban viendo las noticias. Be careful with this. I use was when my subject is singular, and I use were with my subject is plural. Uso was cuando el sujeto es singular, como yo o Luis. Pero voy a usar were cuando mi sujeto sea plural. En este caso, my parents, mis padres, es un sujeto plural, así que voy a usar were. Forma negativa. I wasn't listening to music. Yo no estaba escuchando música. Right? Forma de pregunta. Were you doing homework? ¿Estabas tú haciendo tarea? Recuerden que you es un pronombre personal que puede tener dos significados. Puede significar tú o ustedes, right? Esa es la razón por la cual le ponemos were en lugar de was, ¿ok? Porque puede tener significado singular o plural. Pero siempre es importante considerar, en español, cuando yo digo yo estaba, yo no puedo decir tú estaba, ¿sale? Yo digo tú estabas, ¿ok? Si yo pongo you was, diría tú estaba. Entonces es incorrecto al tratar de traducirlo. Y bueno, eso me da un soporte para usar were. You were, tú estabas, ¿ok? Now, let's see. Okay, something important. If I want to say this sentence, last night my parents were watching news or the news in negative, I only have to add not. Si yo quiero decir la tercera oración en negativa, last night my parents were watching the news, anoche mis padres estaban viendo las noticias, pues solamente le agrego el not, como hicimos con was. Y diría, last night my parents weren't or were not watching the news.
Anoche mis padres no estaban viendo las noticias. Solo hay que agregar este N''T o not para convertirla en negativa. Bueno. I can formulate interrupted activities using past simple and past progressive. Puedo hablar sobre actividades interrumpidas usando estos dos tiempos verbales, pasado simple y pasado progresivo. Para hacer esto, debo agregar dos palabras, o estas dos palabras me van a servir de apoyo, que son while, mientras, y when, cuando. ¿Sale? Estas dos me van a ayudar a unir mis dos oraciones, una en pasado simple y una en pasado progresivo. Muy importante, ¿eh? No puedo tener las dos en pasado progresivo o las dos en pasado simple. No es correcto. Debe ser una en pasado simple y una en pasado progresivo para yo poder expresar actividades interrumpidas en inglés. Let's see. Example. We were watching TV when mom arrived home. Estábamos viendo la televisión cuando mamá llegó a casa. As you can see, I have one sentence using past progressive and I have one sentence using past simple, right? Tengo mi primera oración en pasado progresivo y la segunda en pasado simple. ¿Por qué? Mom arrived home. Mamá llegó a casa. Arrive es un verbo regular, termina con ed en el tiempo pasado simple. Arrive es el verbo llegar, ¿sale? Entonces, esta solita es mi oración en pasado simple. Y arriba, we were watching TV. Estábamos viendo la televisión. Nosotros estábamos viendo televisión, right? Esta es mi oración en pasado progresivo. Ok. So, next. Siguiente ejemplo. While you were sleeping, the bell rang. Mientras tú estabas durmiendo, el timbre sonó. Right? En este caso, bueno, bell es una palabra que puede significar campana o en este caso se traduce como timbre, el timbre de tu casa. So, aquí estoy usando while, mientras, y para poder indicar estas actividades interrumpidas. Mientras tú estabas durmiendo, el timbre sonó. Mi segunda oración es la oración en pasado simple y la primera está en pasado progresivo. Hay que usar siempre una coma. Cuando uso while al inicio, hay que usar una coma para separar las dos ideas. Por favor, muy importante. Ok. So here I have an activity. I have to move my slides. Voy a hacer mi presentación más pequeña. Just give me one moment. Okay, here I have. Well, write sentences for interrupted activities using the prompts. Escribe oraciones para actividades interrumpidas usando los prompts, usando las palabras que me dan aquí, right? And por ejemplo, número 1, the man walked his dog when it ran into the street. Tengo que escribir estas oraciones en pasado simple o pasado progresivo y utilizar la palabra que está al centro. En este caso, tengo when, puede estar al centro o al inicio. Tengo while, recuerda que while significa mientras y when, cuando. Aquí tengo when al inicio y aquí tengo while en medio. Estas dos expresiones pueden estar al inicio o en medio de las dos ideas. So let's see. The man was walking his dog when it, ojo, este verbo run está en presente. Debo escribirlo a pasado. Run es un verbo irregular, entonces cambia a ran. When it ran into the street, right? El hombre estaba paseando a su perro cuando, here I have when, cuando corrió hacia la calle. ¿Quién corrió hacia la calle? Bueno, it está sustituyendo a
el perro, ¿ok? No está sustituyendo al hombre, sino al perro. Entonces, el hombre estaba paseando a su perro cuando este corrió hacia la calle. Ran, ¿ok? De nuevo, aquí tengo el verbo jump en presente, read también está en presente, buy está en presente, deliver está en presente. Hay que cambiarlos a su forma en pasado simple. Ok. While he was reading the newspaper, mientras él estaba leyendo el periódico, coma, the cat, el gato, jumped on him. Brincó sobre él. Mientras él estaba leyendo el periódico, el gato brincó sobre él. Lo mismo, el verbo jump está en presente, tengo que cambiarlo a pasado. Jump es un verbo regular, va a terminar con ed en pasado. Y voy a tener while al inicio. ¿Ok? Number 3. When the accident happened, we buy groceries. Let's see. When the accident happened. Happen es un verbo regular, también va a terminar con ed. Cuando el accidente pasó o sucedió, we were buying groceries. Okay, sorry, I have a misspelling here. Groceries. ¿Ok? Bueno, aquí empiezo mi oración con when. Recuerden que dijimos que puede estar en medio de las dos ideas o puede estar al inicio. Y si te fijas, hay un patrón que debemos seguir. Si yo tengo while al inicio, primero va a ir mi oración en pasado progresivo y después la oración en pasado simple. Pero si yo tengo when al inicio, primero va a ir la oración en pasado simple y después la oración en pasado progresivo. ¿Vale? Y let's see, the last one, la última. Mary called me while I was delivering. Mary called me while I was delivering a package. Mary me llamó mientras yo estaba entregando un paquete. En este caso, call es el verbo que tenemos que pasar a tiempo pasado. Y call es un verbo regular, por eso solo le agrego ed al inicio, o perdón, al final le agrego ed para convertirlo a pasado. And here we have. Aquí tengo while, aquí tengo when. En la número 1 tengo when y en la número 2 tengo while. ¿Ok? Hay que seguir y considerar bien estos patrones, ¿sale? Para que podamos estructurar, pero muy importante, no puedo tener dos oraciones en pasado progresivo o dos oraciones en pasado simple si quiero expresar actividades interrumpidas. Tengo que poner siempre una en pasado progresivo y una en pasado simple y unirlas usando las palabras, que en este caso son mis palabras conectores, when y while, cuando y mientras. ¿Ok? Well, I hope this topic have you. Espero que este tema te haya ayudado. Cualquier duda puedes mandarme un correo a emayo@unisam.edu.mx o bien en la plataforma de eStudy. Puedes enviarme un mensaje y te estaré contestando a la brevedad posible. Gracias por tu atención. See you soon. I'm going to stop sharing. Bye.